Amén. Amén. Entonces, vamos a bajar a la música. Vamos a bajar a la música. Vamos a hablar hoy día un poco del mundo espiritual. Vamos a ir conversando con Carlos Sola lo que él ha visto de visitaciones angelicales y de experiencias del mundo espiritual. ¿Ya? Como fundamento, decir lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Corintios? Dice que el postrer Adán, usted sabe que hay dos creaciones. El primer Adán, ¿no es cierto?, que fue el Adán creado desde la tierra. Dios crea a un Adán del polvo de la tierra y sopla en él y se transforma en un alma viviente, en un ser viviente. ¿Correcto? Y el postrer Adán, nosotros que somos el postrer Adán, no somos igual que el primer Adán. Y eso es lo que vamos a leer. Primera de Corintios, Carlito lo... 2:9. ¿No? ¿Eso? No. No. Primera de Corintios 15:45. Ah, ya. Empezamos con desacuerdo. Dice, así también está escrito, Primera de Corintios 12:45. El primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, venido del cielo. Como el terrenal, así los terrenales. Como el celestial, así los celestiales. Y así como nosotros exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos la imagen del celestial. Por esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ya, entonces, fijémonos en un detalle. Dios creó a dos hombres. ¿A cuántos hombres creó Dios? ¿O cuántos hombres vinieron a la tierra? Vino Adán y vino el postrer Adán, el último Adán. El primer Adán, ¿quién era? No estoy diciendo que Cristo sea creado, ¿ya? Cristo es eterno. Ya. El primer Adán fue creado desde el polvo de la tierra. Y como ese Adán se reproducía, el resto de los Adanes venían de él. Me explico. A usted, amado hermano, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Según la Biblia. Sus padres. ¿Quién lo formó? Dios. Pero les voy a explicar eso. La materia prima que Dios usó, ¿cuál era? El ADN de sus padres. Por eso usted no se parece a alguien de otro continente. ¿No es cierto? El ADN que Dios usó era el de sus papás. Por eso usted puede parecerse, mira, sacó los ojos del papá, sacó el carácter, la inteligencia de la abuela, pero todo eso estaba en el ADN de sus papás. ¿Correcto? Entonces, la materia prima que Dios usó es el ADN de sus papás. Y con ese ADN lo formó a usted. ¿Qué hace Dios? Es como un chef que prepara una comida, pero a él le traen la harina. Y si le traen distintos tipos de harina, la comida va a quedar con distinto sabor. Entonces Dios toma el ADN de su papá, de su mamá y forma un ser. Lo forma a usted. Pero la materia prima venía de sus papás. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es obvio. Es una obviedad. Y dice que Dios forma al ser humano con este ADN. Y ese es el ser humano terrenal. Ese es usted. Ese es usted cuando niño y usted es el primer ser humano. Pero hay otro ser humano, porque Dios el que creó así, al que creó completamente, fue Adán. ¿No es cierto? Ya. Pero luego
hay otra creación, el postrer hombre, el último hombre. ¿Cómo se llama el último hombre? Jesús. Él fue el último hombre, según la Biblia, postrer Adán. Y él es venido del cielo, o sea, la materia prima de él es celestial. Así como nosotros hemos manifestado la naturaleza de Adán, odio, enfermedad, envidia, celo, contienda, disputa, enojo, aislamiento, soledad, rechazo, perversión sexual, todo eso, así como hemos manifestado, la palabra nos lleva a que tenemos que manifestar ahora otra creación dentro de nosotros, que tenemos que ser un campo de cultivo de otra creación, que es la creación espiritual. Por lo tanto, nosotros no es que tenemos un espíritu, somos un espíritu. Dice que el postrer Adán es un espíritu vivificante. No dice tiene un espíritu, dice es un espíritu. Por lo tanto, nosotros somos un espíritu. Estoy dando una leve introducción, ¿no es cierto? Carlito ahí ya va a entrar con la bazuca con todo, ¿ya? Entonces quiero ir a una historia de la Biblia. Vamos a ir a la historia de la Biblia que está en Juan capítulo 4. Recuerden que Mateo, Marco y Lucas nos cuentan la historia de Jesús y se cree que el libro de Juan se escribió después. ¿Por qué? Porque Juan escribió cosas que los otros 3 libros no tienen. Y Juan difícilmente repite una historia. Hay algunas que las repite. Es como si Juan conociera los otros 3 libros, Mateo, Marco y Lucas, y haya dicho, sí, mira, están súper bien, pero les falta algo y yo voy a poner lo que les falta. Y Juan añade historias que en los otros libros no están, como esta. Les voy a contar un poco la historia. Israel era una nación completa, completa. Pero ocurrió algo en algún minuto. David mandó a matar a un hombre. Error fatal. A David se convierte en asesino y Dios dice, por ese pecado voy a separar, separar la nación. Ese pecado va a traer consecuencias. ¿No es cierto? El pecado trae consecuencias. Y dice, pero como te tengo cariño, no lo voy a hacer contigo. No lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con las próximas generaciones. Y el nieto de David pierde el reino. El nieto de David. ¿Y qué ocurre con eso? Se separa la nación de 12 tribus, en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Benjamín y Judá se quedan como Judá, y al norte las otras 10 tribus, capitaneadas por Efraín, se quedan como Israel. Y hay una división nacional, ¿correcto? De hecho, podríamos poner acá un mapa 12 tribus, ¿no es cierto? Para que ustedes vean un poco este contexto de las 12 tribus. No está. Claro, estamos en una clase comodín. Podemos darnos ciertas licencias. Este es Israel. A la izquierda está el mar Mediterráneo. ¿Correcto? Al sur está el desierto de Arabia. Al norte está Siria. Y acá podemos ver que Dios les prometió la tierra que está al otro lado del Jordán. ¿Ve el mar muerto aquí? ¿Lo ve? Si usted va al norte, por el mar muerto, todo eso es el río Jordán. Hasta llegar al mar de Galilea. Cuando Jesús ocurren todos los eventos que ocurren en el mar, ocurren en el mar de Galilea. No ocurren en el mar muerto ni en el Mediterráneo. Ocurren aquí en Galilea, en el norte. Voy a poner un zoom si es que se puede, a ver.
Los eventos de Jesucristo atravesando el mar, la barca, cuando los discípulos casi mueren, cuando vino la tormenta, fue en ese mar de ahí que en realidad para nosotros es un lago. ¿No es cierto? Ese es el mar de Galilea. Juan el Bautista bautizaba en este río. Y este es el límite de Israel. Mar Muerto, al norte por el Jordán, llegando a Galilea, luego llegando a un pequeño lago ahí y va a la izquierda. ¿Qué pasó? Que algunas tribus no quisieron entrar a la tierra prometida. Estos porfiaditos de acá. Por alguna extraña razón, no quisieron entrar, les gustaron estas tierras y no se atrevieron a ir más allá, sin saber lo que había más allá. Es muy raro eso, ¿no? La mentalidad humana, que puede que más allá había algo más maravilloso y se quedaron ahí. Desobediencia tras desobediencia. Y acá usted ve en el sur, Simeón siempre la ponen mal en los mapas. Usted va a ver muchos mapas y Simeón la ponen siempre, a veces la ponen más al norte, acá donde están los filisteos. No está muy claro porque cuando da las delimitaciones en la Biblia, no es tan claro con eso. Pero ocurre que aquí en Belén, entre Belén y Benjamín, de hecho usted ve en este mapa, todos los mapas tienen que Jerusalén, Dios mío, ¿qué hice? Ahí sí. Jerusalén está como en Benjamín. Otros ponen a Jerusalén en Judá, en la frontera, porque Benjamín y Judá están pegaditos acá. ¿Ya? Entonces ahí está Belén, que significa panadería. Una ciudad que significa casa de pan, en realidad significa panadería. ¿No es cierto? Eso es lo que significa Belén. Y Jesús nació ahí, que quedaba muy cerca, camino a un día, fácilmente caminar de Belén a Jerusalén. Todo esto usted en auto lo hace en 4 horas. ¿Perfecto? No es una extensión muy grande de territorio. Y aquí estaba el rey David. Y esta es la región de Judá. Hay una guerra civil porque Salomón tenía impuestos muy altos. Mire, hasta en ese tiempo había temas con los impuestos, ¿ve? 3000 años atrás había temas con los impuestos. Sí, 3000 años atrás. ¿Qué pasó? Ocurrió que esta nación de 12 pueblos, Salomón escribió que había que tener bajos impuestos. Usted lo puede leer en Proverbios. Salomón escribió en Proverbios los consejos que le dio el papá de tener bajo impuesto, pero él predicaba y no practicaba, ¿no es cierto? Decía que había que tener cuidado con la lujuria sexual y él cayó, pero en una lujuria desenfrenada, ¿ya? Él escribió en Proverbios que había que adorar a un único y sabio Dios, él adoró muertos, dioses, hizo un montón de aberraciones. Salomón, mal ahí. Pero sus libros están en la Biblia. ¿Se fija? Como digo, igual ponerlos. Ya. Entonces, Salomón dijo que había que tener bajo impuesto, pero puso impuestos muy altos. Y cuando llega el hijo de Salomón, el pueblo va y le dice, está bien, tú vas a ser rey, pero tus papás nos tenían hasta cada impuestos. Hasta cada impuesto, no queremos más. Y él va y le pide consejo a los jóvenes y le dice al pueblo, si mi papá tuvo una alta carga, yo les voy a poner una carga mayor. Y salió el cobrador de impuestos a cobrar impuestos y lo decapitaron. En esa época eran un poco más confrontacionales, no hacían votaciones democráticas. Mataron al cobrador de impuestos y se inició una guerra civil. Y ocurre en esta guerra civil que estas dos tribus, Judá y Benjamín, se quedan con la capital Jerusalén. Y las 10 tribus del norte, y usted dice, Simeón está ahí, sí, pero Simeón siempre lo ponen en cualquier lugar, ¿ya? Las tribus del norte, que son estas de acá, se quedaron con una capital en un lugar que está por aquí, que no está en este mapa, lo voy a mostrar en otro, que se llama Samaria, la ciudad de Samaria, y se crearon 2 dinastías, un reinado en Jerusalén, que seguía la dinastía de David, y otro reinado en el norte, que seguía una dinastía de un hombre al que Dios mandó ungir como rey. Entonces Dios divide al rey, y ahí los profetas le llaman, al norte le llaman Israel, y al sur le llaman Judá. Por eso los profetas dicen, Judá e Israel se rebelaron contra mí.
Cuando dicen Judá e Israel, se refieren no al ex Israel, sino al actual Israel, que son las 10 tribus del norte. ¿Vale? Bueno, esto es un poco de historia. Mapa, 2 tribus, voy a poner. 2 tribus de Israel. Esto es porque estoy improvisando en realidad. No tenía pensado hablar esto hoy, pero creo que es importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Ya. No encontré un mapita, encontré uno, pero me hace mucho... Ahí, miren, este mapa de acá muestra el reino de Judá y al norte el reino de Israel. ¿Sí? Ya. ¿Qué ocurre con el tiempo? Con el tiempo Israel se rebeló primero. ¿Por qué? Por idolatría. Por idolatría. ¿Por qué? Porque los reyes de Israel decían, la adoración es en el templo de Jerusalén. Allá hay que presentar a los niños, allá hay que ir a las 3 fiestas principales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Hay que ir en esas 3 fiestas, hay que ir a Jerusalén. Pero si la gente va para allá, se va a encariñar con Jerusalén, ¿no es cierto? Se va a encariñar con Jerusalén. Y ellos crearon un lugar de adoración en un monte al lado de Samaria. Y se hicieron unos ídolos y les dijeron, ese es Jehová, ese es el Señor. Pero eran ídolos inventados. Y se hicieron profetas propios. ¿Correcto? Entonces, se hicieron profetas propios. Escucha que me gusta enseñar de historia a mí. Ya, perdón, es un momento de esparcimiento personal, ¿ya? Espero no les sea incómodo. Entonces, luego de muchos años, porque Israel fue llevado cautivo por los asirios y luego Judá fue llevado cautivo por Babilonia, Nabucodonosor, 400 años después, profetizado por Isaías. Cayeron en cautividad por idolatría, por asesinato, por una pila de cosas. Y luego en esa tierra, después de los babilónicos, vinieron los persas. Después de los persas, los griegos con Alejandro Magno. Y después de Alejandro Magno vinieron los romanos. Y así está la tierra en la época de Jesús. Acá hay un mapa. Los romanos le llamaban Judea a la ex Judá, sumada con la tierra de los filisteos. Le llamaban Samaria al sur de ese Israel, y al norte de ese Israel le llamaban Galilea. Por eso dice la palabra, y aquí vamos de nuevo, dice la palabra esto, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles, tierra sumida en tinieblas, vio gran luz, porque la tierra de Zabulón y de Neftalí era donde Jesús movió su ministerio. Zabulón, Neftalí, Manasés y Efraín pertenecían a Samaria. El 80% de lo que sale en la Biblia escrito del ministerio de Jesús ocurre en Galilea, que era la tierra de Zabulón y de Neftalí. En Samaria, un 5% y un 15% en Judá. Él nació en Belén, acá. Pero los hechos que ocurren en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están incluidos en esta tierra, que era la más sumida en tinieblas de todo Israel, incluso más que Samaria. Ahora, todos ellos eran descendientes de judíos, porque muchos dicen que los samaritanos eran extranjeros. No, eran ex-israelitas. Pastor, demuéstremelo con la Biblia. Cuando Felipe va a Samaria a predicar y los libera y los ministra y vienen los apóstoles y los tocan y viene el Espíritu Santo, nadie se sorprende. Pero cuando van a los romanos sí se sorprenden que es después.
Y dice, los gentiles pueden recibir al Espíritu Santo porque los samaritanos no eran gentiles. Ojo con eso, que muchos dicen que los samaritanos eran gentiles. El libro de Hechos demuestra que los samaritanos no eran gentiles, pero se tenían mala con los israelitas, con los judíos, porque eran la división de la nación anteriormente y ellos tenían otro lugar de adoración. Y Jesús se encuentra con la mujer samaritana aquí, en un monte, que se ve ahí en no muy buena resolución. Aquí tampoco está en buena resolución. Estoy dando, y voy a ir a esta enseñanza y luego vamos a hablar de ángeles, de serafines, de querubines, de todo eso. Ya, no, me equivoqué, era Samaria. Vamos a poner Samaria en los tiempos de Jesús, porque aquí se da esta conversación que es muy interesante. Aquí, tenemos Samaria, aquí, y tenemos dos montes, Gerizim y Ebal, montes donde ellos levantaron ídolos. ¿Y sabe qué? Modificaron la Biblia. Ustedes saben que los samaritanos modificaron la Biblia, modificaron el Pentateuco y crearon el llamado Pentateuco samaritano. Usted lo puede encontrar en internet. Es igual al Pentateuco judío, pero cambian donde dice que Jerusalén es el lugar de adoración. Y en cada lugar que dice que la adoración en Jerusalén, la cambian por este monte. Entonces modificaron la Biblia. Y cuando Jesús va donde los samaritanos, aprendiendo geografía, por eso Natanael dijo que de Galilea no podía salir nada bueno. Correcto. Porque la mayoría de los profetas nacían en en la antigua Samaria o en el antiguo Judá, ya que eran estas tribus. Pero en Zabulón y Neftalí, lean la Biblia y casi ningún profeta era de Zabulón y Neftalí, excepto Jesús y sus discípulos. Era el lugar. Entonces, ¿qué ocurre? En Samaria había esta disputa porque los judíos decían, los samaritanos modificaron la Biblia, la Torá, el Pentateuco. Y los samaritanos decían, los judíos modificaron el Pentateuco. Entonces, cuando se encuentra Jesús con la samaritana, le dice, ¿por qué me hablas? Si judíos y samaritanos no se hablan. Imagínense el nivel. No se hablaban. Si yo veía a un samaritano, ni siquiera le dirigía la palabra. ¿Ya? Y el punto es este. Porque ellos habían tenido guerras civiles en el pasado, la escoba. Y el punto es el siguiente. La mujer le dice, cuando Jesús le dice, ¿dónde dejé a la samaritana? Acá. Está Jesús conversando con la samaritana. Y Jesús le dice, llama a tu marido. En el Juan 4:16. Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dije, bien dijiste, no tienes marido. Porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué le dice la samaritana? Señor, yo veo que tú eres profeta. O sea, ¿cómo alguien sabía toda mi vida amorosa sin conocerme y sin nunca haber hablado? Entonces se da cuenta que es profeta. Y mire lo que hace la mujer con este hombre que es profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y le apunta a un monte. Y ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén. Aprovecha de que es profeta para decirle, ¿quién modificó la Biblia? ¿Ustedes los judíos o nosotros los samaritanos? Esa es la pregunta. ¿Quién está mintiendo? Porque para nosotros los samaritanos la Biblia de ustedes está modificada. Y para ustedes la Biblia de nosotros está modificada. Y Jesús le responde algo. Mujer, créeme que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjese la respuesta de Jesús. Le podría haber dicho, mira, los judíos tienen razón, en Jerusalén se debe adorar. Pero le dice, viene una hora en el futuro en que ni en Gerizim ni en Jerusalén se debe adorar. Ustedes adoran lo que no saben,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí le responde la pregunta de ella. Ustedes son los errados. Nosotros sí adoramos lo que sabemos. Pero luego vuelve al tema principal. O sea, le responde lo importante, le responde lo que le preguntó y después sigue con lo importante. Viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, quieren que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. O sea, no se trata de una posición física. No se trata de este es el altar de la iglesia. ¿No? ¿Acaso el altar de tu iglesia tiene que ser mucho más santo que tu habitación o la cama donde duermes? O sea que el altar de la iglesia no puede murmurar y en la mesa de tu casa sí. Entonces la pregunta es, pastor, ¿hay lugares más sagrados que otros? La respuesta es, todo lugar donde que tú visitas y donde tú habitas es sagrado. Si es una iglesia, es la iglesia. Si es un medio de transporte, ese medio de transporte es sagrado y lo debes mantener limpio. Si es tu auto y lo debes mantener limpio. Si es tu pieza y lo debes mantener limpio. ¿Por qué, pastor, tengo que mantener limpio todo eso? Influye porque tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu. Y como eres un espíritu, las experiencias que estás experimentando con tu cuerpo son sagradas. Como eres un espíritu, lo que tú haces con tu sexualidad es sagrado. Todo en ti es sagrado. Y esto es lo que Jesús le dice, mujer, no se trata de Jerusalén, de un templo físico, ni de este templo, sino que el Padre está buscando adoradores verdaderos, porque la verdadera adoración es que todo en tu vida es sagrado. ¿Me explico o no? Dice en alguna parte que Jesús no había parecer en él para que le deseáramos, dice que era un hombre común, dice que era un hombre que fácilmente la gente podía despreciar, pero nunca dice que fue un hombre sucio. Entonces, ser un espíritu es más que poner una melodía y hablar en lengua, es vivir en orden. Finanzas en orden, sexualidad en orden, economía en orden, tu higiene personal en orden, tu alimentación en orden, porque eres un espíritu. Todo lo que tú haces influye a tu vida espiritual. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? ¿Sí? Entonces, esa es una historia, me gusta la historia, disculpen que haya compartido esto de los mapitas, fue improvisado, no tenía pensado, pero vamos a hablar un poco del mundo espiritual. En este mundo espiritual, donde yo soy un espíritu, me encuentro con seres espirituales, aunque mi mente no lo perciba. Y estos seres espirituales, según la palabra del Señor, son de diversos tipos. Ya, y voy a compartirle esto aquí. ¿No es cierto? Les voy a compartir la pantalla para mostrar por encima y vamos a hablar con Carlito respecto a seres espirituales, ¿correcto? Voy a compartir pantalla, denme un segundito. Stop share. Para acá, vamos a poner esto y vamos a minimizar acá. Ya, perfecto. Y vamos ahora a compartir pantalla. Ya, esta pantalla acá, ahí sí. Quiero pasar por encima, pero hay diversas clases de espíritus. Y uno de ellos es el ángel. Son los ángeles. ¿Cuál es la importancia de los ángeles? Lo vamos a hablar con Carlito, experiencias que él ha tenido con ángeles. Yo cuando he visto ángeles, luego voy a yo subir una clase formal de esto, ¿ya? Una enseñanza de esto formal, ordenada. Lo principal que he visto de ángeles es que me han dado mensajes del futuro.
de cosas para las que yo me tengo que preparar. Por ejemplo, un ángel me habló de mi futura familia, ¿vale? Eso me vino un ángel y me lo dijo. La pregunta es, ¿los ángeles pueden entrar en los sueños? Sí. Un ángel puede entrar a un sueño y te puede dar un mensaje. Generalmente no tienen alas. No tienen alas los ángeles, son como personas comunes. Hay ángeles con alas, probablemente en una parte dice que Gabriel llegó volando, pero se puede volar sin alas también. Y Gabriel era un ángel, ¿ok? Pero muchos ángeles en la Biblia no tenían alas porque parecían hombres comunes. Por ejemplo, los ángeles que entran a Sodoma y Gomorra. Cuando van a buscar a Lot, ¿no es cierto? Entran unos ángeles y estos hombres de Sodoma querían violar a estos hombres, ¿ya? A estos ángeles. Y los ángeles lo hicieron caer en ceguera. Entonces, ¿los ángeles se pueden materializar como hombres físicos? Sí. La palabra dice, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Características de los ángeles, Carlitos, cuando usted lo vio. Yo, un ángel que vi, que nos llevó a un lugar, a una dimensión de entrenamiento, santidad en el rostro. Era como que uno le miraba el rostro y veía una santidad grande. Así es. No sé si usted me puede comentar qué tipos de ángeles ha visto y las características de ellos. Bueno, en realidad hay muchos ángeles, la palabra, hay millares de ángeles y se manifiestan en nuestra vida dependiendo del propósito, digamos, dependiendo del ministerio o lo que el Padre quiera revelarte. Hay ángeles que obviamente, como dice Patricio, te traen un mensaje. Hay ángeles que también pueden venir a sanar algunas dolencias, parte física, parte emocional. Hay ángeles que vienen, por ejemplo, a confirmarte lo que Dios te da cuando tú perseveras. Por ejemplo, he tenido experiencias con el ángel de la perseverancia. Entonces tú sabes que... Usted tuvo una experiencia con Sí, el ángel de la así perseverancia. es. ¿Y qué le dijo el ángel de la perseverancia? Lo que hace es que él te, de alguna forma, te dice que tú eres... Porque mira, Dios premia la perseverancia y eso es lo que trae el ángel. Te trae como ese recado, que lo que tú haces, o sea, no es en vano, que el Señor oye si tus oraciones, que todo lo que tú haces para el Señor, con un corazón para Él, entonces viene el ángel a confortarte, a fortalecerte, a decirte que sí vas a ser premiado, que vas a tener una recompensa, porque la perseverancia, eso es lo que premia al Padre, y el ángel te trae esa verdad, entonces obviamente tu corazón se fortalece, tu fe te fortalece. También están los ángeles que quieren mostrarte cosas celestiales para abrir tu entendimiento, ¿cierto? Yo recuerdo que en los viajes que tenía hacia el norte, Patito, tenía ángeles que eran vestidos como el traje de Juan el Bautista, ángeles que eran de patilla, barba, digamos, un traje con cuero de animales, y este ángel estuvo en todos mis viajes enseñándome, mostrándome cosas relacionadas con la espada, o sea, digamos, misterios que después se van revelando, ¿cierto? Entender, por ejemplo, qué es la espada, de qué está hecha la espada, las 12 tribus que estaban en la espada, y todo eso son mensajes simbólicos que tienen que ver con la palabra, con la revelación, con todo eso. Entonces, Perfecto. traen entendimiento también los ángeles. Entonces, mire, tenemos distintas clases de ángeles. Por ejemplo, uno que te libran de peligros, ya como a Pedro cuando lo saca un ángel de la cárcel, o a la familia de Lot que lo sacan de la destrucción de Sodoma. Tenemos, por ejemplo, acá vemos ángeles que dan entendimiento y sabiduría, que te explican situaciones o que te dan advertencias. Ya, yo he recibido ángeles de advertencia. No hagas esto porque esto va a pasar. Y algo trágico. ¿Correcto? También ángeles que me dieron a mí, no sé qué tipo de mensaje le han dado a usted, así, ese del de la perseverancia. La perseverancia. ¿Cuál otro mensaje le han dado? El ángel guerrero. Ya, ángeles guerreros. Ángel guerrero. Podemos ver esto en la batalla espiritual que tiene en Daniel 10:13, esto lo voy a subir en el video grabado, y tienen jerarquía también angelical. Ojo con un detalle. Cuando esta historia es excepcional. Cuando Gabriel viene a la tierra a darle el mensaje a Daniel,
al profeta Daniel, viene con una respuesta, dice, oh Daniel, yo vengo a darte sabiduría y entendimiento, ¿ya? Pero dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, yo había enviado al ángel, pero se me opuso el príncipe de Persia. Había un principado que se opuso a que él recibiera entendimiento. Y dijo, y no fue hasta que llegó Miguel a batallar con él que yo pude pasar. Porque Miguel es el encargado de la guerra espiritual por el pueblo de Dios. Dice, vuestro príncipe. Entonces hay principados de las tinieblas y hay principados del reino de Dios. Y uno de estos príncipes del reino de Dios es Miguel. Se usa la palabra príncipe en el libro de Daniel. Miguel, vuestro príncipe. Yo me acuerdo que una vez una experiencia que tuve, que mi familia fue a un retiro, fue Ivonne y mi mamá, están las dos acá, Ivonne Hernández y Juan Ampuero, fueron a un retiro y yo me quedé en la casa solo. Ellas fueron a otra ciudad y recuerdo que yo desperté en el espíritu y vi a unos demonios que venían levantando una polvareda y me dijeron, nosotros tenemos autoridad sobre tu familia. Y el principal tenía una corona de tridente negra, como, y luego de eso aparecen ángeles y empiezan a batallar con ellos. Como rayos salen ángeles a batallar con esos espíritus. No sé si usted ha visto guerra espiritual, yo tengo otro testimonio muy bueno de guerra espiritual. Bueno, cuando uno sale a otra ciudad, a otro país, ¿cierto? También hay ángeles. Y bueno, yo lo que quiero que sepan también que no solamente es un ángel y que no solamente hay distintos ángeles, sino también cuando vamos madurando, Patricio, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, hay una legión de ángeles que nos escoltan, ángeles guerreros. Y eso es precisamente para qué, para que nosotros no sintamos temor de las acechanzas del diablo o de las luchas espirituales, como nosotros le llamamos, o de las opresiones, que ustedes sepan, puedan confiar, ¿cierto? Como le mostró Eliseo a su criado, ¿cierto? Cómo ellos estaban escoltados por ángeles. Así es lo mismo en nosotros, cuando vamos comisionados, vamos a un lugar, tenemos un evento, todo eso, somos escoltados por ángeles guerreros también. Correcto. Yo recuerdo que una vez el Señor me mostró la gente nueva evangelizada en la capital, en Santiago. Estaban en una plataforma en el espíritu. Recuerde algo que cuando, luego voy a hablar de eso, que hay ángeles asignados a personas y a comunidades. Cuando Pedro es sacado de la cárcel y golpea la puerta, la niña dice, Pedro está en la puerta, pero ¿cómo si Pedro está preso? ¿No será su ángel? Y también Jesús dice, no menosprecie a estos niños, porque su ángel está delante de la presencia del Padre. Nosotros tenemos un ángel que nos representa delante del Padre, que da cuenta de nuestra vida espiritual. ¿Correcto? Eso lo dice la Biblia explícito. Incluso Dios tiene un ángel que lo representa como si él fuera. Por eso a veces cuando habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, habla como que hablara Jehová, pero habla su ángel, porque es su representante legal. ¿Me explico? Él puede hablar en representación porque está conectado a él. Nosotros igual estamos conectados a nuestro ángel. Por ejemplo, si alguno de ustedes entra en fornicación, usted debilita el mover angelical a su alrededor. Y los ángeles tienen que tomar distancia o incluso se pueden ver debilitados. ¿Correcto? Por causa de su pecado. Al contrario, si usted se santifica, los ángeles que están junto a usted se fortalecen, se hacen más fuertes para la guerra espiritual. ¿Correcto? Entonces, eso ocurre en el mundo espiritual. ¿Ya? Ahora, en el día martes vamos a hablar de guerra espiritual. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra humanos, no es contra ateos, no es contra las feministas, aunque su ideología es una basura, no es contra los socialistas, aunque su ideología también es anticristiana. ¿Sí o no? ¿Es anticristiano el socialismo? ¿Sabía usted?
¿sí? En su esencia, o sea, yo estoy hablando, yo leía a los fundadores del Sentí Tiniebla, hubo un par de personas que les molestó. Yo leía a Marx, los fundadores del socialismo y la ideología es anticristiana, en esencia, en esencia. De hecho, es una lucha en contra de Occidente cristiano, en esencia. No es solamente un tema económico, hermano, de igualdad y eso, no, eso es la superficie, es más profundo, ¿ya? Podríamos hacer una escuela de eso, Carlito. Ahí sí que les muestro mapas. Ya, es muy importante esos temas. Podríamos hacer una escuela de ese tema. De ideologías, cómo las ideologías se oponen al reino de Dios. Entonces, dice, nuestra lucha es contra potestades, principales, gobernador de las tinieblas, y hay una serie de jerarquía espiritual, de espíritus. También Apocalipsis dice que hay 3 clases de espíritus: demonio, espíritu inmundo y ave inmunda. No es lo mismo espíritu inmundo que demonio. La Biblia hace una separación entre ambos, ¿vale? Y así también hay ángeles que batallan contra estos espíritus. Yo me acuerdo una vez cuando en Santiago veía cómo estos demonios iban a atacar a la gente que era recién evangelizada y que estaba en el espíritu reunida en un lugar, porque usted puede estar en el cuerpo acá y no conocer a su vecino que está siendo evangelizado, pero en el espíritu pueden estar en la misma dimensión siendo entrenados por Dios. Por ejemplo, ustedes ahora pueden estar en distintas. Si alguien está en un entrenamiento profético, ustedes están acá en distintas ciudades, pero si otras personas están en otras naciones en un entrenamiento profético, probablemente en el espíritu los ángeles nos vean a todos juntos en un entrenamiento profético, en la dimensión de entrenamiento profético. Porque tu espíritu puede estar en dimensiones. ¿Ya? Eso es bíblico, lo voy a hablar Apocalipsis así. Él empieza a entrar como a habitaciones y ve distintas cosas. Y los seres humanos con nuestra mente interpretamos Apocalipsis lineal. Porque no entendemos que las cosas en el espíritu pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. ¿Sí? Ya. ¿No? Y también entender que no solamente podemos ver el ángel, sino que también podemos interactuar con el ángel cuando nuestro espíritu, ¿cierto?, ha despertado y vamos madurando y creciendo en las cosas de Dios. Nosotros podemos tener esa interactuar con los ángeles, Correcto. y eso es algo que también nosotros debemos de Desarrollar. alcanzar y desarrollar. Sí. Así es, Patricia. ¿Puede ser que el ángel de Jehová sea Jesús? Sí, mira, hay interpretaciones que hablan eso. Yo pienso que el ángel de Jehová es el ángel de Jehová. Yo pienso que Jesús era un tesoro escondido desde antes de la fundación del mundo. Probablemente se manifieste como el ángel de Jehová. Sí, es una explicación muy, muy propia, por decirlo. Perfecto, pero no he estudiado tampoco el tema en profundidad. Pero al leerlo, muchos lo interpretan así. Yo nunca al leerlo lo interpreté así. Perfecto. Pero igual es su representante. O sea, él da testimonio del Padre. Cuando viene como Jesús, como hombre, dice que él hace todo lo que el Padre hace. O sea, es, entre comillas, su ángel, porque le está representando. De lo mismo, tu ángel en la presencia del Señor te está representando. ¿Ya? Entonces, en el espíritu hay distintos tipos de experiencias, sueños, visiones, éxtasis, ¿no es cierto? Y experiencias sobrenaturales de las cuales no habla la Biblia. En el éxtasis tus sentidos como que desfallecen y tú como que entras al mundo espiritual directamente y perdiendo noción de tus sentidos, lo que le pasó a Pedro. En la visión no. Por ejemplo, Carlitos ve muchas visiones. Puedes no entrar al mundo espiritual. ¿Correcto? Entonces, ¿qué he visto yo también? Que las aves inmundas se meten en las heridas de las personas, del espíritu. Tú puedes tener una herida en tu espíritu. Por ejemplo, si tu padre te abusó sexualmente, tu espíritu queda herido y en esa herida se meten demonios, pero las aves inmundas hacen como nido ahí.
Y eso genera en tu estado anímico depresión, desánimo, problemas de autoestima y un montón de cosas. La gente a veces analiza cuerpo, alma, espíritu como separado. Y eso no es tan así. No, mira, los problemas del alma, psicólogo. Los problemas del cuerpo no están así. ¿Por qué? Porque imagínate tú te enfermas del estómago fuerte. Y ese dolor de estómago sigue por un mes. Pregunta, ¿cómo va a quedar tu alma y tus emociones? Mal. Y espiritualmente, ¿cómo va a estar? Mal. Incluso puedes llegar a tener pensamientos de muerte. Te puede dar depresión por el dolor físico. Y tú dices, ¿pero un dolor físico puede generar depresión? Sí. Y la depresión, ¿dónde aloja? En el alma, no en el cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo puede secretar algunos temas químicos o físicos, las hormonas pueden cambiar, pero es por un cambio en el alma del ser humano, ¿correcto? Entonces, estas tres dimensiones están conectadas. Carlito, usted ha ido al cielo. ¿Qué clase de seres ha visto en el cielo? Bueno, no solo seres como los ancianos, sino también podemos ver las ciudades. No sé si alguno de ustedes ha tenido ese privilegio de poder ver o tener alguna experiencia. ¿Ciudades celestiales? Hay ciudades celestiales, la ciudad de cristal, la ciudad de oro. Hay dimensiones donde los paisajes son distintos, distintos colores, distintas plantas, árboles. A ver, es maravilloso porque Pero vamos por orden. eso, Espérame un poquito. vamos así. ¿Cómo son los árboles en el cielo? Hay muchos árboles que son, bueno, blancos, todo adora al Señor, todo se mueve con un propósito, O sea, los árboles adoran, y los árboles tienen adoran. vida. Así es. Ya. Por ejemplo, las flores, en una experiencia que yo tenía, yo podía dormir en una flor, en una margarita, Adentro de la flor. adentro de la flor, yo podía comer de sus pétalos, y el momento de yo sacar esos pétalos para comer, el pétalo vuelve a crecer. Lo mismo que si tú sacas una fruta de un árbol, también tú arrancas la fruta, la comes, y la fruta vuelve a crecer Eso lo he inmediato. escuchado de todos los que van al cielo. De hecho, que pisan el pasto, dan el paso hacia adelante y el pasto se levanta. Así es. Bueno, y las aguas son transparentes y con ciertos colores como azul, rosado, pero transparentes. Ya. Y ahí, bueno, tú te puedes encontrar con las doncellas, te encuentran, como te digo, con eh, cosas que son, todo es blanco, dimensiones que es todo blanco, o dimensiones que todo es de oro, árboles, plantas, todo lo que tú puedas ver es de oro. De hecho, yo he escuchado profetas que dicen que la gente que vivió mucha pobreza la llevan a la ciudad de oro primero para que se sane el alma cuando llega al cielo y después la llevan a otras dimensiones. O las que vivieron hambruna a unas ciudades donde hay muchos frutos para que como que el alma de ellos se restaure y luego puedan entrar más cerca de la presencia de Dios. Eso he escuchado de algunas personas, no, pero en su caso, ahora, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. En el cielo, ¿usted vio ángeles? En el cielo no vi ángeles, ¿Vio personas? personas. Ya. Pregunta, ¿usted vio unos leones en el cielo? Sí. Cuénteme cómo eran esos leones. A ver, hay de la experiencia que tuve, digamos, las visiones más recurrentes fue obviamente con los ancianos. Y los leones lo hacían como medio de transporte. Yo me acuerdo que las visiones, vienen de esa experiencia, yo era niño, entonces era educado. Usted era adulto en el mundo natural, Claro. pero en el mundo espiritual era niño porque estaba empezando en el Evangelio. Era niño, claro. Entonces yo montaba en leones y jugaba en leones, y los leones era lo que me transportaban a la cúpula, digamos, o la residencia de los ancianos, donde los ancianos me enseñaban a mí distintos tipos de materias, partes del cuerpo, te enseñan discernimiento. Y en el cielo tú, bueno, cuando tú eres arrebatado te Espera, encuentras. le enseñaron discernimiento a usted de espíritu. Claro. Claro, y Carlito es como la persona que yo conozco en la tierra que más discernimiento debe tener. Él ve a las personas con filtro, así como les ve físicamente, no sé, con lentes, como un filtro de zoom. No lo quiero hacer porque se van a reír más de lo que se rieron con los mapas, pero con filtro.
Y él dice, mira, esta persona tiene una cadena en el cuello. Y él va ahora, le saca la cadena y la persona empieza a ser libre. Entonces, él ve en el mundo espiritual que a la vez en el mundo físico. Y eso se lo enseñó un anciano al discernimiento. Claro. A discernir los que son profetas, los que no son profetas, cuando hay un demonio que está pasando camuflado, digamos. Eso tiene que ver con discernimiento y con entendimiento también de la palabra. ¿Y eso se lo enseñó un anciano o un ángel? Los ancianos. Un anciano le enseñó discernimiento de saber cuándo hay un falso o verdadero profeta. Perfecto. Eso fue en el espíritu. En el espíritu. Y luego Carlitos vino a la tierra y tiene ese don desarrollado. No sabe por qué ni cómo funciona, pero es porque lo aprendió en el espíritu. ¿Ya? Entonces también usted me dijo que en el cielo, ¿esa era la escuela de Dios? ¿Se llama así? ¿O no? Claro. Bueno, la palabra dice que hay que ser como niños para entrar en el reino. Y yo no entendía por qué siempre yo me vi como niño en las cosas de Dios. Y yo quería verme grande En el como cielo, adulto. en el cielo usted era un niño y se quería ver adulto. Claro. Ya. Pero siempre me vi como niño porque el propósito nuestro es ser guerreros, ¿cierto? Cuando estamos acá en la vida natural, pero delante de la presencia del Señor tenemos que tener ese corazón de niño, tenemos que tener esa inocencia para tener acceso a todo eso maravilloso que tiene el Padre para nosotros. Y claro, tenemos habitaciones. Yo recuerdo, si me permite, Patito, una de las primeras cosas que mostró el Señor, que reveló, bueno, obviamente fue que yo había nacido de Dios y Él nos preparó, nos tiene a todo preparado, a todos, no solamente a una persona, una habitación celestial. En esa habitación, bueno, la que me tocó, digamos, la que siempre preparó para mí, había un león y el águila, y en esa habitación es donde uno encuentra su propósito. En la pieza había un león. Y un águila. ¿Y dónde estaba el león? ¿Tirado ahí en una alfombra? Al lado de la cama. Al lado ¿y el águila? En la ventana. Había parado un águila ahí. Sí. Y estaban ahí mientras usted estaba en esa habitación. Claro. En esa habitación, ¿qué pasaba? En esa habitación tú sabes quién eres y sabes cuál es tu propósito. Perfecto. Entonces, y su propósito tiene que ver con el águila y con el león. El propósito de uno, más que es águila o león, es manifestar al Padre. Claro, pero la manifestación que Dios le dio a usted me imagino que tiene que ver con el águila y el león. Claro, claro. Que el águila es lo profético. Como adorador. Como adorador. Como adorador. Hablando del tema de la adoración. ¿Por qué estamos hablando esto? Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, están preparadas, ¿sí o no? Para los que le buscan, ¿sí? Que le buscan. Perfecto. Si son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, todo esto está en la Biblia. O sea, animales celestiales como Apocalipsis, Ezequiel no habla del león y del águila, y todo eso es creación de Dios. Se habla de estos seres que portan la gloria de Dios, incluso se la ministran al profeta. Recuerde algo, el serafín, que viene de seraf, que viene de arder, fue el que le ministró santidad a Isaías. Cuando usted crece en santidad, es por la administración de los serafines. Puede o no verlo, puede o no sentirlo, pero usted es llevado a un nuevo nivel de santidad, ¿correcto? Cuando usted crece a veces en entendimiento y en inteligencia, tiene que ver con la administración de ángeles de entendimiento como Gabriel, que son asignados para dar entendimiento. Y hay ángeles protectores de naciones como Miguel, de las personas y de las iglesias también. Hay ángeles que protegen y que se encargan de la administración de la iglesia. Así es. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el mundo espiritual. También hay un mundo de tinieblas. Yo he visto, por ejemplo, los espíritus más fuertes que he visto son las potestades superiores, de las cuales habla el libro de Judas, de las potestades superiores. ¿Ya? ¿Cómo son las potestades superiores? Luego vamos a responder las preguntas, así que anótenlas nomás, no hay problema. Yo voy a repasar de ahí todas las preguntas. Las potestades superiores son como los... ¿Quién ha visto los extraterrestres grises? ¿Quién ha escuchado de los grises? ¿No? ¿Sí?
Tal vez por ahí puede ser. No, mire. Yo tuve un encuentro, vamos a poner acá, grises. Voy a poner uno que se parezca. Ya, señor. El señor reprenda esto, no lo estamos invocando, señora, esto es feo, pero Para ilustrar solamente. con fines educativos. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla. Estamos haciendo algo interactivo hoy día. Ahí están. Esos de acá de la izquierda, de la derecha, perdón. Esos tres. Muy así también. Yo creo que eso se parece mucho. Estos notas así, totalmente así, pero más bajos de cuerpo. ¿Alguien ha visto en sueños alguna vez a estos seres? Quiero que me levante la manito. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién? Celeste. No, ¿alguien levantó la mano? ¿Quién? Sebastián Olmos. Seba, ¿puede activar el micrófono y comentarnos? En San José de Maipo y el Valle del Elqui. Espera. Ah, Maricelo, ¿viste? Ah, en mi vida cuando era niña tenía visión en sueño y en vivo esto extraterrestre. Esas son potestades superiores. Estos espíritus hablan por telepatía y pueden injertar un pensamiento en un cristiano y lo sacan del propósito de Dios. Así de fuertes son. Yo lo vi. Primero a mí me amenazaron bajo un platillo volador y me amenazaron cuando tenía como 16 años. Me hablaban que yo iba a ser un guerrero espiritual, mucho. Yo estaba leyendo unos libros de guerra espiritual y estaba acostado en mi cama, venía de un congreso de jóvenes y baja un platillo volador, yo lo siento y bajan a mi pieza 3 de estos seres. 2 caminan hacia mí, uno para a la mitad y el otro sigue adelante y me apunta y me habla por telepatía y me dice, no te metas con nosotros, maldito. Yo no sabía lo que era porque no había internet. Hablo del año 98. No era común tener internet para los jóvenes que están conectados acá. ¿Ya? Entonces no sabía lo que era. Solo había un documental, pero eran verdes en ese documental. Y estos eran grises. Después lo busqué en internet. Hablan por telepatía y generan control mental. Estos son potestades superiores. No se mueven en naciones, sino en la estratosfera y buscan a ciertos cristianos o personas y les meten un pensamiento y los pueden volver locos, injertándole un pensamiento en su mente, como si fuera ellos. Por ejemplo, no eres hijo de Dios. Y esa persona empieza, no soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios, esta iglesia no es de Dios, Dios no existe. Y lo saca del camino al Señor. El Señor me mostró cómo sacaron a un conocido que se llamaba Nicolás, él falleció, cómo lo sacaron de la iglesia. Y fue un gris. Y fue porque en la iglesia no orábamos unos por otros. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las potestades superiores. Hay otras potestades de ciudades. No sé si usted ha visto potestades, ¿no? Yo tengo una historia con potestades. Mucho. Hay, bueno, dentro del rango, por decirlo cierto, de los demonios, hay demonios pequeños, tamaño de un perro, digamos, pero hay otras potestades que son tremendamente grandes. Ahora, nosotros no queremos fundirles temor, sino que ustedes sepan, digamos, que la victoria siempre la da el Señor. Yo me acuerdo que en las batallas espirituales, las luchas espirituales, el Señor me llevaba a pelear con demonios muy grandes, pero teníamos yo con la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque el Señor me mostraba la parte débil del demonio gigante. Entonces yo con mi espada iba y golpeaba justamente la parte donde el Señor me decía que le golpeara y el demonio caía. Sí. Por ejemplo, yo una vez el Señor me dijo, te va a enfrentar con potestades. Y yo no quería. Eso fue como hace 5 años atrás, ¿ya? O más, creo. Y después ocurre que en una experiencia sobrenatural yo le doy una orden a unos ángeles de proteger a la gente nueva de la ciudad en el cristianismo, y eso llamó la atención de las 8 potestades de la capital, de Santiago, de Chile. Y me atacaron, pero por orden. Y yo vencí a 3 o a 2, no recuerdo bien, y la cuarta me hirió. Después de eso me enfermé como 2 años. Estuve enfermo 2 años, ¿ya? Y fue por esa batalla espiritual, ¿correcto? Entonces, el tema es, las victorias del Señor, nosotros vamos a estar en la eternidad con Cristo, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo.
Porque tú puedes decir, no, a mí el diablo no me hace nada, pero a tus vecinos los va a llevar al infierno por la eternidad. Entonces, si nosotros tenemos amor por la gente, tenemos que meternos en esta confrontación, porque la Biblia nos dice, la lucha de Dios es contra principados, potestades. Dice, nuestra lucha, dice Pablo. Porque Dios no puede pelear con ellos porque Dios es muy grande para ellos. ¿Me explico? O sea, Dios pelear con estas potestades sería una guerra injusta porque Dios respira, mueve el dedo meñique y la extermina de la faz del universo. El punto es que Dios quiere que nosotros venzamos, porque Él nos entregó la tierra como heredad. ¿A quién? A los mansos. Jesús dijo que los mansos y los humildes iban a heredar ¿qué? La tierra. Muchos dicen la tierra va a ser destruida. Muéstreme un versículo de la Biblia donde diga que la tierra va a ser destruida. Hay dos. Uno dice que la tierra va a pasar por fuego, pero Isaías también pasó por fuego y no se murió, fue purificado. Lo que dice la Biblia cuando habla del fuego es que va a ser el fuego un elemento purificador. ¿Me explico? Recuerde que Jesús vino no solo a salvar hombres, dice, de tal manera a Dios, amó Dios ¿a qué? Al cosmos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces vino a salvar más que al ser humano, por amor a nosotros va a salvar también la creación. Y otro puede decir, mira, cielo y tierras pasarán, pero su palabra no pasará. Ojo con eso. Eso da a entender, los cielos van a pasar, pero si el lugar de habitación de Dios. Los cielos viejos y la tierra vieja va a pasar, pero se va a levantar un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Recuerda eso? Ahora, fíjese cuando usted es nueva creación, ¿Dios lo mató a usted y va a crear un nuevo ser? No. Dios mantiene su alma, pero glorifica tu cuerpo y tu mente. De la misma manera va a ocurrir. La tierra va a ser renovada, y recuerde que la nueva Jerusalén se asienta entre el cielo y la tierra. ¿Y cuál es el cielo? Muchos ponen a la nueva Jerusalén flotando. No, pues si eso es el cielo. ¿Dónde está el cielo y la tierra? La dimensión. La nueva Jerusalén va a estar entre la dimensión del mundo físico y del mundo espiritual. Y desde ahí Dios va a gobernar todo, el mundo físico y mundo espiritual. ¿Correcto? Ojo con esos detalles porque a veces asumimos cosas por tradición, pero nunca la he leído en la Biblia. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso ocurre con los seres espirituales. La tierra también tiene un espíritu. Y el espíritu gime. ¿Sabe que la Biblia dice que la tierra vomita a las generaciones por causa del pecado? Por eso hay naciones que migran de un lugar a otro. ¿Por qué los mexicanos migran tanto a Estados Unidos y no al revés? ¿Por qué los narcotraficantes mexicanos es tanta la crueldad que uno encuentra en fosas con 200 personas decapitadas y que les sacaron cuestiones así? ¿Por qué en Guatemala, los asaltos en Guatemala no son como los asaltos en Chile o en Argentina? O en Argentina se está poniendo muy violento. Pero no son como acá, son cuestiones sádicas, que aparte del asalto hay como unos rituales o cuestiones. Por los aztecas, por los mayas, por los sacrificios humanos de los antepasados. ¿Y qué hace la tierra? Por esos sacrificios de sangre, vomita las generaciones. La tierra tiene espíritu y tiene vida también. Dice la palabra que la tierra a veces no soporta el pecado de las generaciones o de los pueblos y los desecha. ¿Ya? Eso lo dice la Biblia. Lo vamos a hablar también al respecto de eso. Entonces se fija que hay un mundo espiritual que gobierna. Carlitos, no sé si quiere decir algo del mundo espiritual. Yo sí quería compartir lo que dice el libro de Hechos 1:8, dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Bueno, hermanos, el verdadero poder nuestro, ¿cierto? El que Dios nos da es precisamente ese, ser testigos, ¿cierto? Con nuestros ojos, con nuestros oídos, de
de lo infinitamente grande que es el Señor, de entender nuestro diseño divino, que es lo que nos da poder cuando conocemos nosotros, ¿cierto? A través de nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, que el Padre preparó todo para nosotros, que somos amados, que el Padre nos apartó, ¿cierto? Nos predestinó en amor, saber que somos un diseño divino, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Somos hechura suya, dice la palabra, y nuestro poder está precisamente en eso, en conocer realmente, que nos conozcamos como diseño divino, y a través de más que experiencias espirituales que se transformen en vivencias, yo pueda vivir eso que veo, que yo pueda vivir eso que escucho con mi espíritu. Para eso debemos despertar, ¿cierto? De nuestro espíritu debemos renunciar a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, y disponer el corazón y determinarnos. Y esa búsqueda, ese hambre en nuestro corazón por conocer al Padre Celestial, es que se van a ir abriendo las dimensiones, es que el Padre nos va a ir hablando a nosotros en sueños, en visiones, de distintas formas, para que conozcamos realmente quiénes somos en Él. ¿Ya? Hay un mundo, dimensiones maravillosas. ¿Por qué son dimensiones? Porque no tienen límites. El Padre tiene dimensiones de provisión. Si ustedes conocieran cosas que no tienen fin, ¿no? Provisiones que tú puedes mirar, mirar y se pierde la vista en el espíritu. Imagínate todo lo que tiene para nosotros. Entonces, en nuestro verdadero poder está en saber quién es el Señor, quién es nuestro Rey, que nacimos de Él y cuál fue nuestra herencia, conocerlo, conocer parte de su gloria. Eso nos va a dar el poder de estar firme cuando tenemos conflictos o vencer las asechanzas o las mentiras de Satanás. Necesitamos la revelación de todo eso maravilloso que el Padre creó para nosotros también. Yo les quiero decir algo porque muchas personas buscan experiencias sobrenaturales. Y está bien, no es malo eso, ¿no es cierto? Pero hay algo más si usted ha visto o no, porque usted puede decir que increíble, Carlos fue al cielo, o las cosas que ha vivido Patricio. Pero mire, hay algo que es lo más grande que uno puede vivir en el mundo espiritual, es vivir en santidad. Todo lo que yo he visto en el mundo espiritual se resume en vivir en santidad. Ningún espíritu va a poder atacarte, aunque usted no sepa de guerra espiritual. Aunque usted, o sea, tiene que saber lo que en la escritura está, pero aunque usted, digámoslo así, no haya vivido mucha experiencia en el mundo espiritual y no sabe que los grises son de así y tienen la cara así, eso en parte da lo mismo. Porque si usted vive en santidad y usted ama, usted tiene un poder más grande que todo el infierno. ¿Me explico? Entonces, la llave de todo esto, porque sencillamente podríamos acá todos salir en el espíritu, desdoblarnos, el Señor o entrar en el espíritu, llámelo como quiera. Los brujos tienen su versión imitada de lo que es realidad, estar en el espíritu, ¿no es cierto? El profeta era tomado y fue llevado al templo en el espíritu, así que el Señor lo hace. Pero lo más importante es, esto lo vamos a hablar con el objetivo de que usted entienda de que no hay cosa inocente y que hay seres espirituales detrás. Pastor, pero ¿por qué hay seres espirituales y Dios mismo no viene y me sana? ¿Por qué envía un ángel de sanidad? Me parece raro. Es muy simple. ¿Por qué Dios permitió que tu mamá cuando tú eras bebé te amamantara y no que Él te amamantara a Dios con una mamadera celestial y te abrazara a Dios? ¿Por qué Dios permitió que tu papá te abrazara y te diera besos y no vino Dios físicamente a dártelo? Porque a Dios le gusta usar su creación para manifestar su amor. Entonces Dios podría traer entendimiento directamente, pero le gustó crear un ser como Gabriel, que es el que va a la tierra y lleva entendimiento. Dios podría estarle enseñando esta escuela profética directamente a él, en un sueño, pero le gusta ocuparme a mí, a los muchachos, a Tabita, a Carlito, a todos los que han aportado, para que usted aprenda, aunque él podría hacerlo directamente, porque a Dios le gusta ocupar su creación. Dios podría él mismo materializarse y ir a evangelizar las naciones, pero le gusta usar seres humanos con defectos para hacerlo. Entonces tú tienes que entender algo con todo esto. Tú eres un representante de Dios en la tierra. La iglesia tiene al Espíritu Santo. O sea,
Dios en la tierra eres, tú tienes que manifestarlo. Tú tienes que predicar, tú tienes que sanar enfermos, tú tienes que echar fuera demonios. Si tú te quieres quedar en tu casa con depresión porque las cosas no salieron como tú querías, tú vas a frenar el mover de Dios a la gente que le tenías que predicar. Pero si tomas una decisión, entonces mucha gente dice, no, yo no hago nada, Dios lo hace todo. Si Dios lo hiciera todo, entonces no tendría guerra usted. Sí, usted tiene que hacer, tiene que guerrear, te dice la Biblia, tienes que pelear, tienes que predicar, tienes que levantarte, tienes que ir a vencer la depresión ayunando, orando, buscando a Dios. Porque hay un mundo espiritual que es dinámico y se está moviendo. Ahora, pastor, yo no lo veo, es como cuando gente me dice, yo hablo en lengua y no lo entiendo. Es la gracia de hablar en lengua, no entender. Hablar algo del espíritu tuyo, que se edifique tu espíritu. Obviamente, si tu entendimiento lo entiende mejor, pero el punto es, no importa si usted vea no, si hay demonio o no. El punto es que si usted fornica, van a venir demonios y te van a destruir el alma y te van a destruir el espíritu. Y mañana Dios te dice, cree, no te va a costar creer. Yo te quiero abrazar y va a venir Dios a abrazarte y tú vas a decir, no siento el amor de Dios, siento que Dios está lejos de mí. Es lo que tú sientes, pero no es lo que es, porque ese pecado hizo que tu espíritu fuera reacio a Dios. Si usted va donde una persona drogada y le enseña matemática, no va a aprender nada. Y esa persona puede decir, nadie me enseñó matemáticas. Sí te lo enseñaron, pero estabas drogado, no estabas en tus sentidos. Cuando tú pecas, es como no estar en tus sentidos. Entonces viene Dios a enseñarte lo que sea, ni te acuerdas que te lo enseñó. Viene Dios, te abraza, ni te acuerdas que te abrazó, porque estabas drogado en el pecado. Por eso el pecado es tan dañino. Entonces, entienda que usted es un espíritu, tú vamos a hablar de demonios, de espíritu. Ahora, la victoria es del Señor, no hay demonio que pueda contra él, pero no ignoramos las hechanzas del enemigo, porque el enemigo puede mandar a tu vecino o a alguien de tu iglesia al infierno fácilmente. No por ir a la iglesia y decir, Señor, 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 te alabo, Señor, Señor, te amo, alguien va a entrar al reino, sino haciendo la voluntad del Padre. Entonces, todo esto que vamos a hablar y que hablamos en la escuela profética, tiene un objetivo, vivir en santidad y vivir en humildad. ¿Qué implica humildad? Porque mucha gente vive en santidad, en parte, según ellos, pero no en humildad. Humildad es decir, si a Dios le gusta hacer las cosas así, que se hagan así. Porque hay pastores que a veces no son humildes o cristianos que dicen, no, lo profético yo sé que está en la Biblia, pero no tiene mucha importancia para ti, pero para Dios sí. ¿Por qué pones primero tus deseos que los de Dios? Si a Dios le gusta moverse así, si a Dios le gusta el mundo espiritual así, no me gusta eso de moverme con ángeles. Bueno, Dios se mueve con ángeles. Entonces humildad es decir, yo me voy a mover como Dios se mueve, no como a mí me dio la regalada gana, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Así es. Entonces, en el reino, nosotros hacemos lo que al rey le gusta. Esto no es un mundo donde cada uno hace lo que quiere. Ahora, si usted quiere hacer lo que quiere, tiene que salir del reino. Por eso cuando usted en su vida hace lo que quiere, sale del reino. Solo está en el reino el que hace la voluntad del Padre. Y se mueve con los diseños que el Padre asignó. Y uno de esos diseños, el mundo espiritual, profético, serafines, querubines, ángeles. Es que me confunde eso, no me gusta. A Dios le gusta. Y la pregunta es, ¿te va a guiar por tu gusto o por los de Dios? En tu gusto hay esclavitud, opresión, soledad, aislamiento. En los gustos de Dios hay libertad. Amén. Y también entender que los demonios reconocen dos cosas, identidad y santidad. Sí. Eso es lo que da autoridad. Identidad de saber quién eres, saber que eres heredero. Mira, cuando tu espíritu despierta y tú sabes que has nacido de Dios, ¿cierto? Tu espíritu, mira, yo creo que tú pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Tu espíritu es una luz tan grande que ni siquiera Satanás puede mirarte. Cuando tu espíritu despierta, tú vas a conocer el estatus de Satanás y tú vas a ver cómo el engañador, cómo
se manifiesta como un ser grande, gigante, poderoso, pero Satanás no mide más de 1,50 m. Es chico, seco, es como el tronco seco de la vid. Entonces, cuando tu espíritu despierta, tú ves esas realidades, tú te ves, sabes quién eres tú. Eso es lo que Satanás evita, que nosotros lleguemos a encontrarnos con quienes realmente somos. Somos hijos de Dios, somos poderosos. Te vuelvo a repetir, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos, Cristo, cuando renunciamos a nuestra vida, viene Cristo a morar en nosotros. Imagínate el tremendo privilegio que tenemos nosotros de que el Espíritu del Dios Creador Todopoderoso está en nosotros. Y es Él el que nos lleva a toda verdad. Entonces disponemos, clamamos para conocer. Conocer, la palabra conocer es intimidad, tener intimidad con el Señor, hacerme uno con Él, para vivir, para reinar, para gobernar, para que yo donde vaya pueda establecer el reino, cambiar ambientes, cambiar atmósfera, echar fuera demonios, sanar enfermos. Diseño, esa es nuestra identidad. Y eso no es para unos pocos, por unos escogidos, es para todo el que cree. Las señales van a seguir a los que creen. Entonces necesitamos entrar a esas dimensiones, dejando de mirarnos a nosotros mismos, dejando de mirar lo que nos rodea y entrar, te vuelvo a repetir, determinar, una palabra que me gusta mucho, determinarme por Cristo para saber. ¿Ya? No podemos pasarnos la vida rindiéndonos ante lo que el diablo nos quiere hacer. Debemos aprender, saber quiénes somos, tomar las armaduras que Dios nos dio. Correcto. Hay algo importante, no sé si ustedes la pasan, ¿saben lo que es la anorexia? Es una niña que es delgada y que ella se ve al espejo y encuentra que está gorda. En resumen, yo sé que hay una definición más técnica al respecto, pero estamos hablando en el sentido práctico. ¿Y dónde está el problema de esa niña? ¿En el cuerpo, en la realidad o solo en su mente? Solo en su mente. Ella cree, o me ha pasado también a veces hablar con niñas que son lindas, ¿sí? Atractivas físicamente, que a cualquier hombre por su forma de ser, por la gracia, por el amor que tienen a Dios, cualquier hombre podría perfectamente casarse con ella o tenerla de novia, y que se encuentran feas. Me imagino que a usted le ha pasado también, ¿no es cierto? Y cómo esa niña de la iglesia, que es más linda que el 95%, se siente fea. Y uno dice, ¿cómo? Tiene baja autoestima. Ese varón que es inteligente, que es amable, que lo tiene todo, por un engaño en la mente. Es lo mismo nosotros. Cristo nos dio todo. Somos herederos de todo. Y nosotros muchas veces nos limitamos por algo que está en nuestra mente. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Me ha pasado a veces que predico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos toda la autoridad de los cielos y la tierra. Hermano, no diga que le cuesta. Aunque le cueste en hechos, según usted, no diga que le cuesta, no diga que es difícil, no diga, termina la predicación. Hermano, quiero contar que gracias a la prédica del pastor Patricio, porque, bueno, como a uno le cuesta entender, y vuelven a venir. ¿Dónde está el problema? En la mentalidad. En la mentalidad. Si tú comienzas a verbalizar que te cuesta, estás soltando decreto al mundo espiritual y dándole autoridad a demonios para que te cueste. Y hay gente, ¿sabe por qué le cuesta? Porque lo dice. Le das autoridad a espíritu. Dice la palabra, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Por lo tanto, cuando usted suelta algo en el mundo físico, lo suelta también en el mundo espiritual. ¿Me explico? Entonces, amados hermanos, esto es un tema de metanoia, cambie de mente. Ah, pastores, que me siento sola. Es un sentir nomás. Agarre la palabra de Dios y empiece a maldecir el sentir. Ese sentir demoníaco que viene a mí, chao, ese espíritu de soledad afuera. Son espíritus, hermano. Muchas veces, no, mira, la depresión es multicausal. Nosotros hemos orado por gente con depresión y en un día, gente que ha creído, que realmente ha estado dispuesta y quebrantada. Y en un día ha sido libre de depresión. En un día. Pero si usted dice, no, pero otra gente
que yo conozco, está en la misma iglesia de nosotros, dice, no, es que es un proceso y yo no creo que en un día se puede librar, son procesos biológicos, químicos y se necesita terapia. Y en el mismo lugar está alguien que quiere un proceso y otro que quiere en el ahora. ¿Y sabe qué? Se ve en el fruto. La mentalidad frena a muchos. Entonces, no le ponga límite a Dios que Dios nunca ha puesto. La Biblia nunca relativiza el poder de Dios. Al contrario, es extrema, es radical, ¿ya? Así que eso. Carlito, sí, oremos por esto y vamos de ahí a preguntas, vamos a orar. El que se tenga que ir se puede ir después de la oración y nos vamos a dar un tiempito para responder preguntas. No podemos interpretar sueños acá, pero haga preguntas precisas sobre alguna situación o algo que haya visto. Carlito, oremos. Amén. Padre, te damos gracias a ti, Señor, a tu Espíritu que nos lleva, como decíamos, a toda verdad. Señor mío, oramos para que esta semilla sea guardada. Prohibimos a Satanás que robe esta semilla, Padre, que hoy fue lanzada. Señor mío, oramos para que nuestros hermanos, Señor, tus hijos sean establecidos en la verdad, Señor. Padre, con una apertura espiritual, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que en ellos puedan ver esa puerta que tú abriste, Padre, para conocer, Señor, lo invisible de ti, lo maravilloso, para conocer, Señor mío, nuestro diseño divino, para conocerte a ti, para entrar en las distintas habitaciones que tú preparaste para nosotros, para conocer las distintas dimensiones de tu gloria. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Mis hermanos sean desatados, Señor mío. Espíritu Santo, toma de su mano a cada uno de ellos y llévalos, Señor. Llévalos a toda verdad, Señor, para que la luz, tu luz, en ellos resplandezca, Padre Celestial, y sean libres, Señor. En el nombre